Bueno, muy buenos días para todos. Nos encontramos en la semana 13, en la asignatura de iniciación deportiva, fútbol. Para el presente espacio académico vamos a realizar el avance de los contenidos programáticos, intentando finalizar con lo presupuestado para la fase defensiva el día de hoy con el bloque defensivo bajo. Luego escucharemos y evidenciaremos los avances en la construcción de su trabajo de aula, ese proyecto que tenemos transversal. Y pues desde allí intentaremos que la próxima semana podamos avanzar con la fase ofensiva. Si no tienen ustedes ningún otro aporte, aparte de los que hicimos ya inicialmente en la introducción de la asignatura, algo que decir, pues nos prestaremos a continuar. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor profe. Sí, señor, profe. Perfecto, entonces pueden apagar su pantallita para que se concentren y me confirman cuando puedan visualizar la presentación, por favor. Recuerden que es muy importante que podamos nosotros como abrir el micrófono, interactuar, si hay inquietudes, aportes, pues ustedes saben que ya desde ahora y siempre que son bienvenidos. Denme un segundo a ver si carga la pantalla. ¿Ustedes pueden ver algo? No, señor, profe. Bueno, muchachos, acá se quedó cargando como la presentación. Esperen un segundo a ver qué sucede. Internet. No se vayan a salir, voy a volver a salir e ingresar rápidamente a ver si me permite la opción de presentar porque acá se queda cargando. Bueno.
Muchachos, ¿ya pueden visualizar la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe, ahí ya se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que quedamos acá donde finalizamos el bloque defensivo medio, ¿verdad? ¿Hasta ahí hemos terminado? ¿Me confirman? ¿O dónde quedamos, Ángel? Justamente en esa, profe. Ahí en esa diapositiva. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a revisar un poco, muchachos, pero recuerden que la intención de, por llamarlo así de esta manera, este viaje que emprendimos en este semestre, es tener la capacidad, por ejemplo, de identificar desde una manera general, global, lo que es el juego. Por eso empezamos hablando un poco de la idea de juego. Posteriormente a eso hicimos un pequeño ejercicio donde la intención simplemente era mostrar una posible construcción de un esquema de un modelo de juego. Un modelo de juego que pues obviamente es como el barco en el cual yo quiero estar, y lo que yo quiero ponerle dentro de ese barco pues va a tener unas características propias, intrínsecas del propio modelo de juego, sus características, su contexto, mis capacidades, las de los jugadores, etcétera, ¿cierto? Y desde allí ustedes identificaron algunas fases, algunos momentos del juego, y básicamente la intención es por lo menos en este semestre de su iniciación deportiva, que tengan muy claro, podría llamarse, aunque ya saben que no se divide el juego, es uno solo, esa fase defensiva. ¿Listo? Luego la fase ofensiva. Bien, entonces nosotros ya vimos que podemos defendernos, ¿cierto? O intentar desarrollar una defensa organizada con algunas estrategias. Estrategias defensivas. La primera, pues haciendo o generando, montando, desarrollando un bloque defensivo alto que tiene unas características y que ustedes conocieron muy bien cómo se puede trabajar, ¿sí? Eh, ¿Qué puedo yo, por ejemplo, poner como pilares para el desarrollo de ese bloque defensivo alto? Y de esa manera también, muchachos, pues poder analizar mi equipo, el rival, el funcionamiento del mismo para con el juego, la competencia, ¿no? Posteriormente a eso vimos que también existe la posibilidad de generar o plantearse un bloque defensivo medio, quizás el más utilizado y en el que pues la gran mayoría de equipos se siente cómodos y quiere realizar, ¿sí? En el segundo sector, zona del campo, hago mi planteamiento estratégico defensivo. Desde allí, con ese bloque defensivo medio, quiero ordenar y mantener pues, los ritmos del partido y el juego control, intentando pues obviamente cuando se tenga la pelota generar otra proposición de juego. Pero ¿qué sucede? Pues obviamente si nos superan esas líneas de esa línea defensiva, pues muy seguramente tendré que realizar un bloque defensivo bajo con el avance o la evolución pues que el equipo rival me está presentando. También algunos equipos, muy pocos, lo buscan como o lo utilizan como estrategia y defenderse tan atrás, ¿bien? Pero cuando se necesita, hay que reconocer esas características de ese bloque bajo, de qué está compuesto, cuáles podrían ser esas fortalezas, cómo lo puedo convertir yo en una fortaleza, reconocer mis debilidades y obviamente poder tener el plan B, que seguramente pues podría ser cuando recupere la pelota, ¿qué sucede? Bien, más o menos en ese viaje vamos, y la intención es que ustedes tengan esas directrices, que esto nos está sirviendo para que reconozcamos cómo lo puedo yo trabajar, o sea, si yo conozco qué es, ¿cierto? Cómo está hecho y para qué, pues muy seguramente puedo buscar el cómo, y el cómo a través de sus conocimientos, sus experiencias y los grupos que ustedes tengan. Esto porque aparece. Perdón. Bien, entonces tenemos el bloque defensivo bajo, la imagen que hemos venido utilizando como refuerzo, obviamente nos identifica la altura, por llamarlo de alguna manera, o la zona donde queremos ubicar eh, el grueso de nuestro equipo con una distribución en el campo, muy seguramente con unas funciones otorgadas o unos deberes a cumplir, ¿no? Unos roles que se retroalimentan cerca, en la cercanía del otro y con el comportamiento del otro, y también que van a depender pues obviamente de un funcionamiento del equipo rival, cómo se estructura también el equipo rival y qué es lo que quiere desarrollar. Bien, este último bloque defensivo, ya que el equipo está defendiendo en el propio campo, es el último, ¿listo?
muy difícil tener otra posición defensiva, ya que pues obviamente la línea está muy retrasada, ¿no? Con una línea defensiva muy retrasada, casi tocando el área propia o incluso a veces dentro. Algunos de ustedes ya pues lo hemos evidenciado, lo han evidenciado, que a veces hasta en las 5,50 se ubican algunos defensores, ¿verdad? La línea de los delanteros también está muy baja y en algunos casos ni siquiera el delantero está desplegado, sino que también está cumpliendo una función defensiva en ese bloque. Y estamos intentando generar una defensa en zona 1. Como ya lo hicimos desde el inicio, recuerden que nosotros, o le mencionaba, que para el ejercicio podríamos dividir este campo de juego en zonas, zona 1, zona 2, zona 3. ¿Listo? Ustedes ya saben que, por ejemplo, hay diferentes tipos de entrenadores que dividen la cancha en una cantidad significativa de espacios, ¿verdad? Pero para este trabajo, pues la estamos dividiendo en zona 1, zona 2, zona 3. Si yo les digo, por ejemplo, Diego, respóndeme por favor, Diego, ¿qué bloque defensivo? ¿Sí? Bloque defensivo, ojo, podría montar o desarrollar o ejecutarse en la defensa en zona 1. En zona 1 sería un bloque bajo, profe. Perfecto, entonces ustedes ya tienen que, por ejemplo, reconocerlo y qué significativo fuese que sus deportistas también lo tengan claro, ¿no? Entonces, quizás perdemos la pelota, por ejemplo, eh, tenemos el bloque un poco más desplegado, un poco más hacia afuera, digamos que un bloque defensivo medio, perdemos la pelota o no logramos recuperarla, digamos que en esta altura del campo, ellos siguen avanzando, envían la pelota hacia el costado y en vez de gritar, digamos, conceptos que quizás de pronto el estudiante, el deportista no incorpore, o sea, que no entienda, ¿cierto? Decirle que montemos una defensa en zona 1. Entonces ya ellos deben reconocer la altura de su bloque, las funciones que tienen, o por qué no, también decir, bueno, con la indicación, como ustedes lo tengan claro, ¿cierto? Vamos a hacer un bloque defensivo bajo. Y obviamente sería estupendo que en el desarrollo del juego ellos mismos tuvieran esta opción de planteárselo al rival, ¿cierto? Como interpretación del juego. Y pues que nosotros tuviésemos la capacidad de desarrollarlos, ¿no? Bueno, el título ahí otra vez, seguramente copié y pegué el enunciado para trabajarlo, pero es bajo. Dentro de este bloque defensivo bajo, entonces podemos nosotros revisar la altura de la línea defensiva. Ustedes dirán, ah, es lo mismo que, por ejemplo, hemos mencionado con la referencia del bloque defensivo alto y medio. Por supuesto que en algunos aspectos tiene algunas características similares, ¿no? Entonces, acá la primera, pues no digo la primera porque tiene que ser ese orden, sino para la exposición. La primera que ustedes de pronto quiero que reconozcan es que es importante identificar, trabajar, desarrollar esa altura de la línea defensiva. ¿Listo? Esta altura de la línea de mis últimos defensores, para poder obviamente ir generando una oposición estratégica a la posesión de la pelota del equipo rival. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo, vemos al equipo naranja que se encuentra defendiendo en campo propio con una estructura de, por favor, Néstor, dígame qué estructura tiene el equipo naranja en esta fase defensiva. Profe, yo veo un 4, un 4-3-3. 4-3-3. No sé si están escribiendo por el chat, es que no lo puedo ver, chicos. ¿Sí? Profe, pues yo veo como un 4-2-3-1. Un 4. Profe, yo veo un 4-1-4-1. Perfecto. Ángel. Pues no, profe, las que han mencionado también las he visto, o también, no sé, de pronto me estoy equivocando, también un 4-5-1. Perfecto. Entonces, digamos que como es un juego cambiante, dinámico, no es estático como lo que muestra la imagen, pues muy seguramente el planteamiento podría ser hasta alguno que ustedes están indicando, ya que pues es cambiante, ¿no? Pero en la imagen tenemos una estructura, ay, yo no sé por qué siempre sale esa línea hacia atrás, tan fea.
tenemos 4, 2 pivotes, 3 y 1. Un 4, 2, 3, 1. ¿Listo? Entonces, desde ahí, nosotros planteamos lo primero que ya hemos venido revisando en los demás bloques, como características que ustedes ya reconocen, que la primera característica es la estructura. ¿Listo? Acá en esta estructura, incluso el delantero, como les decía, no está descolgado, sino que hace parte y está defendiendo. Bien, entonces con un posicionamiento de esta manera, pues yo voy a intentar generarle una posición al equipo rival. Ahora bien, alguien de ustedes, no me acuerdo ahora aquí quién, si esto cambiase, o sea, esta posesión de la pelota, esto, por ejemplo, logra progresar en profundidad, este lateral va un poco, bien, posiblemente pueda que este pivote venga hacia adentro e intente montar una línea de ¿qué? De 5. De 5, es cambiante, es totalmente cambiante, pero lo importante es que sea racional, coordinado, ¿listo? Y que el equipo lo tenga entrenado, porque de lo contrario lo que vamos a generar pues es un mayor desorden y ingresaría el caos a ser parte de esta acción. Bueno, ahí arriba otra vez me disculparán. Un segundito. Bien, haciendo alusión al recién ascendido a la competencia española, pues vamos a hablar acá un poquito del español. En ocasiones defiende en campo propio, cerrando espacios interiores, revisen, espacios interiores, y las líneas muy juntas dejando espacios laterales y libertad al equipo contrario en su campo. ¿Listo? En su campo propio. Entonces, pues ustedes acá identifican deja espacios que en el momento de la ejecución puede ser una estrategia táctica, ¿listo? Para que el juego se desarrolle por allí y por fuera y no se genere por dentro. Puede ser. O simplemente también pues puede ser hasta un mal posicionamiento y falta, por ejemplo, desarrollo táctico. Lo importante es que ustedes se den cuenta acá, muchachos, que hay diferentes formas o estructuras, funcionamiento y estrategias dentro de un mismo bloque defensivo bajo. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Todos los jugadores están participando en esta fase defensiva. Todos. No es un dato menor, quizás de pronto en otros ejemplos podríamos tener como al Barcelona, que libera a sus delanteros para que estén preparados para recuperar la pelota. En su bloque defensivo, en algunos momentos, el Barcelona siempre pone a sus delanteros pues un poco más sueltos y desplegados para la segunda acción, por llamarlo de alguna manera. Pues ese cambio de roles en el juego. Muy bien. Hay equipos que se defienden aún más atrás y digamos que priorizan su forma defensiva. ¿Listo? Ponen obviamente mucha gente cerca o frontal del área con 5 o hasta 6 jugadores. Ya mencionábamos un ejemplo, pues dependiendo la, la estrategia que se haya diseñado, que se haya escogido, muy seguramente basados pues obviamente en el funcionamiento de su equipo, en la caracterización de cada uno de sus jugadores, en las virtudes, bondades o fortalezas que tengan, pues van a plantear, por ejemplo, esa estructura. ¿Listo? ¿Qué estructura podemos ver nosotros ahí en el dibujo, muchachos? 5-4-1.
Perfecto, está muy bien marcada. Y algunos equipos la utilizan para defenderse versus sus equipos rivales cuando tienen, por ejemplo, una muy buena posición de la pelota en esa fase ofensiva. ¿Sí? Si esa es una característica de los equipos rivales, pues algunos optan por desarrollar esta estrategia. José Mourinho en algún momento lo realizaba y bajaba a su extremo y hasta uno de sus delanteros, grande, digamos, en edad, e intentaban formar esa línea, por ejemplo, de 5 hasta a veces hasta 6 en algunos momentos del juego. Bien, esta es la estructura que pues es importante que nosotros reconozcamos, también una estructura no con los mismos componentes, pero pues obviamente con el mismo, digamos, como dentro de la misma línea, la misma corriente. ¿Quién de pronto me puede mencionar cuáles son algunos componentes que no habíamos visualizado en las otras fases? O en los otros bloques, mejor, perdón. La estructura sí la vemos, Bueno, la pues estructura siempre se menciona, ¿no? tipos de marcajes, los comportamientos, pues pienso yo que puede hacer alusión como tal a las basculaciones y el dominio de juego aéreo. Entonces, los tipos de marcaje también los vimos en los bloques defensivos altos y medios, ¿te acuerdas? ¿Qué tipos de marcajes ahí los mencionamos? Pero se incorporan, por ejemplo, dos aspectos importantes, ya que esta es la última fase, es el último bloque, perdón, ¿sí? Donde vamos a defender, que son los comportamientos e incorporaciones, en incorporaciones, ¿cierto? Y el dominio del juego aéreo, fundamentales en esta última fase, ya que a veces, pues obviamente en este último bloque, perdón, no fase, en este último bloque, cuando nos estamos defendiendo muy cerca de la portería, van a llover algunos balones aéreos de diferentes tipos, ¿no? Entonces acá tenemos otros aspectos que podemos contemplar para el desarrollo, para el trabajo metodológico y para el análisis táctico, por ejemplo, de nuestros equipos o los equipos rivales. Ahí tomen un pantallazo, aunque pues esto se lo voy a subir ahí como material complementario, la imagen para que ustedes la tengan y puedan desarrollar el ejercicio que vamos a hacer en la presente semana. ¿Listo? Como hemos hablado, la organización del equipo como una estructura pues es determinante para poder tener una muy buena ubicación racional del espacio en cuanto a funciones y roles. ¿Listo? Y pues básicamente se refiere al número de jugadores que participan en cada línea y su distribución espacial de las mismas. Por ende, algunos entrenadores dividen el campo en muchas zonas, ¿listo? O en muchos sectores para poder hacer esa distribución racional de los espacios. Bien, encontramos equipos, por ejemplo, en Inglaterra, uno ahí muy famoso en esa época, el 2015-2016, que fue campeón de la Premier League, no sé si ustedes lo recuerdan, pero tiene una característica dentro de todas sus aristas de juego, tiene una característica muy particular, y es que él fue campeón, ¿cierto? Y en las estadísticas se pudo evidenciar que fue el equipo con mayor porcentaje de tiempo en la fase defensiva de la liga. ¿Listo? Pero tenemos otro ejemplo, y fue en un año siguiente con el Manchester City, ¿listo? Que fue campeón, pero con otra característica, pues obviamente en frente a lo que estamos hablando, que nuestras fases defensivas, con el menor tiempo en la fase defensiva. ¿Listo? Pero ojo, mire, los dos con estrategias defensivas diferentes y hasta obviamente modelos de juego, tienen el fin que fue salir campeón. Bien. Ángel, ¿qué opina de esto? ¿Cuál será el mensaje que les quiero enviar? Pues, profe, que ya dependiendo de si es fase defensiva, ya a largo tiempo, a menor tiempo, pues, la idea es llegar a ser campeón, ¿sí? Pues, teniendo en cuenta que las fechas son más recientes y las podemos tener en cuenta para ahorita. Bien, Diego, ¿qué opina de lo que le acabo de mostrar? ¿Cuál cree que es el mensaje? Que aún así sea prolongado, ¿no? La fase defensiva está presente.
Sí, eso fue lo que yo Excelente. entendí. Bueno, está muy bueno ese apunte. Brian, Profe, pues yo pienso que no, bueno, con lo que usted acaba de mostrar y con lo que se, digamos, los que pronto vimos esa campaña, tanto del Leicester como el City, que para ser campeón no se necesita de pronto tener un equipo tan ofensivo, sino un equipo que trabaje muy bien la defensa. bien, Néstor, Profe, igual que mi compañero Diego, si no estoy mal. Pues también tiene que ver como el modelo de juego y como la idea de juego del entrenador y del buenísimo, equipo. buenísimo. Por ahí va. Todo lo que están haciendo obviamente va bien, pero por ahí va. Entonces, no sé si ustedes de pronto, los que les gusta la liga inglesa, se dieron cuenta de la conformación de este primer equipo campeón en ese 2015-2016, ¿sí? Que quizás en nómina son totalmente diferentes. En presupuesto, signo pesos, también es diferente. Y en características, obviamente, de jugadores en función de su estructura también fue diferente. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Revisa sus fortalezas, todo su contexto, recuerden, y monta un modelo de juego, que es un modelo de juego diferente al de un poderoso Manchester City, con incorporaciones económicas significativas y pues obviamente unos jugadores de otro tipo. Son modelos de juego diferentes, ¿listo? Lo que busca es potencializar esa forma de jugar donde yo me siento fuerte. Entonces yo no sé si ustedes de pronto recuerdan que este equipo, eh, tras la pérdida, lo que hacía era montar un bloque defensivo medio, ¿cierto? No hacer esa presión tan intensa y tan arriba, e intentar desde allí, por ejemplo, obviamente, producir el error del equipo rival e intentar, pues obviamente, contragolpearlo. ¿Listo? Organizada esa defensa, muy organizada, un bloque muy corto y quizás esa transición de defensa-ataque también pues con un significado ahí importante en su rapidez. Entonces el mensaje es un poco de lo que les acabo de decir. Lo importante es conocer a mi equipo, entender que la fase defensiva es fundamental, ¿cierto? Yo le puedo dar la pelota, el protagonismo quizás, como se dan cuenta acá, en el 2015-2016 sucedió al equipo rival, los equipos rivales, me hago fuerte en la fase defensiva y desde allí luego hago daño. ¿Listo? Todo lo contrario con el Manchester City, intentando tener siempre el control del juego con la posición de la pelota e intentar estar siempre en el campo rival. Bien, entonces con ello lo que queremos destacar es que hay muchas formas de defender. ¿Listo? Algunos equipos juegan con dos jugadores muy arriba para garantizar la posibilidad de contraatacar después del robo. Brasil también en un mundial dejaba a Neymar, Fred y Hulk de enganche y jugaba con un bloque esperando salir con el balón, pues aprovechando, digamos, la gran habilidad de inteligencia de estos jugadores y un desborde significativo en velocidad de jugador, por ejemplo, Neymar, apoyándose pues obviamente con los que acabo de mencionar. ¿Listo? Luis Enrique su primera temporada, obviamente en el Barcelona, también lo hizo así con Messi y Neymar. Bien, entonces ustedes acá están reconociendo que hay diferentes formas de defenderse y pues que esas diferentes formas de defenderse deben sí o sí responder a las capacidades que ustedes tengan. Bien, como un dato menor ahí, ¿no? Eh, ¿Cuántos goles hizo Fred en su Copa, en la Copa Libertadores y Hulk? ¿Cuántos años tendrán esos jugadores? ¿Se los vieron? Pero ¿cuál, profe? ¿En la actual Copa Libertadores? Sí, en la actual, después de andar por Ah, todo el mundo. Hulk creo que, si mal no estoy, lleva entre 5 o 6 goles. ¿Cuánto le hizo Es Y un América? goleador de más. América le hizo dos. Dos. América. a la mechita. Entró y en 15 minutos volvió loco a un equipo y marcó la diferencia. Y si me lo permiten, de pronto hacerle paréntesis, marcando la diferencia con aspectos importantes por los cuales ha sido aterrizado a este fútbol. Su liderazgo, su jerarquía, su experiencia y su inteligencia. No podrán tener la velocidad corporal o de traslación que tenían antes, pero pues sí o sí son determinantes en el juego desde esos aspectos quizás que mencioné. Sí, Bien, pero profe, igual por eso mismo es que decían que Hulk tenía problemas con el director técnico, porque no lo ponía a jugar. pues imagínate, lo que sucede es que allí yo siempre lo he dicho, yo he estado cerca de algunos cuerpos técnicos y eso que ha sido equipos, por ejemplo, de la B y demás,
Y allí encuentras jugadores que tienen un recorrido muy significativo, pero que lastimosamente algunos pues obviamente no llegan en su mejor forma deportiva, eh, pero por su trayectoria pues piden otro tipo de protagonismo y participación en el juego. Ahí Hulk, por ejemplo, venía discutiendo con su entrenador, el entrenador lo puso y le marca 2 goles y desequilibra el juego, ¿no? Pero pues es difícil sostener, por ejemplo, un jugador como estos unos 90 minutos. Entonces ahí es muy difícil. Yo digo que el camerino a ese nivel y de fútbol profesional, el manejo del camerino quizás es lo más difícil que tenga el entrenador. Para mí yo creería, ¿no? Desde la ignorancia, que algo cotidiano y manejable podría ser todo lo que tiene que corresponder a sus entrenamientos, sesiones, planificaciones y demás. ¿Por qué? Porque tienes material, buenos escenarios, tus jugadores usualmente son los mismos, tienes un número de jugadores estables donde tú puedes planificar, tienes tecnología de punta pues a la mano y un cuerpo técnico amplio en algunas ocasiones que están al servicio del desarrollo de esa tarea. Pero dentro del camerino, no sé si alguno de ustedes de pronto jugó fútbol, así sea, bueno, en algunas fases formativas o de fuerzas básicas o divisiones menores, pero el camerino es extremadamente complejo de manejar. Entonces, digamos que por eso la función y el rol de un líder es determinante. A eso, por ejemplo, para hablar de las selecciones Colombia, a eso le atribuían un gran porcentaje del éxito a la temporada pasada con la dirección del técnico argentino, ¿sí? Y fue el manejo de camerino. Entonces, ahí era como simplemente un paréntesis ahí como para mencionar. Observen esta estructura. En este caso, el Newcastle forma una estructura claramente identificable de su portero 4-4-2 en este bloque bajo. Revisen su chat. Ay, no, por favor, copien esta URL y visualicen el videito que dura un minuto, menos, más de un minuto, menos de 2 minutos. Y escriben ahí en el chat cuando termine, por favor, de visualizarlo. Listo, profe. Perfecto, perfecto. Los demás, Listo, profe.
Muy bien. ¿Quién me puede de pronto socializar? Porque en uno del análisis que estaban realizando allí, evidenciaban que no podían o no permitían que se hiciera cambios de orientación. ¿A qué se debía que no pudiesen cambiar los cambios de orientación o realizarlos? Ustedes ven el video, ahí específicamente están mostrando. ¿Ninguno? Profe, pues ahí decía que, bueno, los dos centrales estaban, bueno, habían subido las líneas, pero que el equipo, digamos, en este caso el Valencia, ocupaba muy bien los espacios por la banda y pero perfilados hacia arriba el balón, y pues eso no permitía que cambiaran la orientación porque quedaba con una pelota dividida. Bien, y al mantener cerca la línea de medios no permiten cambiar la orientación fácilmente. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí lo vieron? ¿O lo pasaron de pronto un poquito por alto? Sí, profe, igual al Bilbao le tocó retroceder mucho el juego. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente les muestro este pequeño ejemplo. Es para que ustedes se den cuenta, muchachos. Ahí lo estábamos visualizando en la pantalla que les estaba mostrando. Que hay diferentes aspectos o más aspectos que yo puedo llegar a analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dentro de mi construcción, al momento de elaborar, por ejemplo, en la fase de progresar para finalizar, ¿cierto? Donde yo tengo la pelota, a nosotros nos gusta o tenemos como idea desarrollar un juego interior, luego, cuando se llenan los espacios por fuera, utilizamos el carril lateral, ¿cierto? Entonces utilizamos el carril lateral, pero después de que traemos al equipo que está haciendo su bloque defensivo hacia la derecha, vamos a intentar rápidamente cambiar a la zona contraria haciendo un cambio de orientación para atacar pues esa zona libre que queda o ese espacio o esa zona ciega. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Esa zona muerta, esa zona ciega, ese espacio libre. Entonces puede ser una estrategia. ¿Por qué? Porque muy seguramente el equipo viene en esta basculación, en este ejemplo, viene hacia esta dirección de basculación, tenemos la pelota, ellos van a venir también un poco, o sea, vamos a dejar espacios más significativos acá atrás, ¿cierto? Cuando la pelota está en el carril, porque ya saben que cuando la pelota está en el carril se desarrolla un tipo de marcaje diferente, ya no tan flotante, pero que vamos a intentar cambiar la orientación. Y al cambiar la orientación vamos a generar un espacio ¿dónde? ¿Dónde se busca generar el espacio cuando hacemos cambios de orientación? En la zona contraria, ¿no, profe? No, o sea, ya tengo la pelota en este costado, ya el espacio está libre, obsérvenlo. Pero hago el cambio de orientación y ¿dónde se genera el espacio? En el centro, profe. En el centro, ¿se acuerdan que lo vimos en algunas imágenes anteriores? Entonces ellos giran, agranda un poco, vuelve a agrandar y la basculación va en dirección hacia este costado. Entonces muy seguramente lo que se pretende es generar un espacio significativo en la zona del centro. ¿Por qué no podrían hacer cambios de orientación en el equipo que estábamos viendo en el videíto? Porque el comportamiento defensivo evitaba que esto precisamente sucediera. ¿Listo? Entonces, se analizan otras estructuras dentro del bloque defensivo bajo, pero en aras de lo que estamos tratando nosotros de evidenciar, pues básicamente vamos a ver el recorrido que ya les mostré en la imagen naranja anterior. ¿Listo? Pero ustedes pueden analizar otro tipo de comportamientos dentro de ese bloque defensivo bajo y fortalecerlo desde ahí. ¿Sí me siguen? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Entonces es importante que reconozcan que hay más cosas que podemos observar. En el caso te defiende con un bloque bajo muy estirado. ¿Qué querrá decir que defiende con un bloque bajo muy estirado? ¿Quién me ayuda ahí como a explicárselo a sus compañeros? Profe, pues de pronto que la línea defensiva no se encuentra, digamos, tan compacta en el centro, sino se encuentra más abierta hacia el campo, ¿no? La línea defensiva, o sea, la línea defensiva, cuando hablamos de línea defensiva, es esta línea, ¿no? Sí, señor, y ahí pues ya
pues como tal el bloque medio, bueno, los jugadores del medio campo se abren un poco más, dejando espacios para que, pues digamos, la línea defensiva pueda llegar a recuperar el balón, ejerciendo esa Exacto. presión. Entonces el equipo que está defendiendo en esta imagen, ¿listo? Se encuentra estirado por la ubicación, no tanto, pero un poco también quizás, de sus laterales, quizás el lateral contrario está un poco más estirado, más amplio, ancho, por llamarlo de alguna manera, pero por la ubicación de estos volantes exteriores. Están muy separados, hay una distancia bien significativa. Quizás yo le pondría acá 50 metros, por ejemplo, 45. Está muy amplio, ¿cierto? Entonces miren los espacios libres que dejan, espacios libres que ya están siendo ocupados por los jugadores del equipo rival en posesión de la pelota. ¿Listo? Ahora, ustedes pueden decir, profe, es que es a propósito, para que la pelota viaje hasta allá, lancen la pelota, cuando este jugador venga a hacer un desmarque de apoyo, o sea, viene hacia el ataque de la pelota, en apoyo a la pelota, pues va a tener la presión de uno y de dos jugadores, que van a intentar robar allí. ¿Y por qué no, obviamente, con este jugador que viene a cerrar la línea de pase? Bien, entonces posiblemente podría ser una estrategia táctica, pero lo que les estoy mostrando es que dependiendo de la estructura que ustedes manejen, se generan los espacios o en los carriles, puedo generar los espacios en los carriles, o puedo generar los espacios por dónde? Por dentro. ¿Me siguen? Sí, señor. Perfecto, Sí, Sí, señor. señor. perfecto. ¿Eso quién lo selecciona? Pues muy seguramente el entrenador en la construcción de su modelo de juego o identificando las habilidades, fortalezas y demás estructuras de cada uno de sus jugadores en esas pequeñas sociedades. ¿Listo? Dentro del tipo de marcaje que encontramos en el bloque defensivos bajos, vamos a tener cuatro aspectos importantes a revisar. Ojo, no sé si de pronto ustedes se dan cuenta que estos cuatro aspectos, ¿cierto? No los habíamos tocado puntualmente en los bloques defensivos altos y medios, pero sí son importantísimos en el bloque defensivo bajo, porque si no defendemos bien este bloque defensivo bajo, pues simplemente tendremos que ir a sacarla dentro de la portería. ¿Listo? Primer aspecto, el marcaje individual o zonal. El segundo, las zonas defensivas. El tercero, la ocupación del área. Y cuarto aspecto, para que lo revisemos y ustedes lo tengan muy presente, orientación corporal de los defensores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden priorizar, por ejemplo, en su desarrollo metodológico, o sea, en sus sesiones de entrenamiento, ustedes pueden priorizar desde cuál podrían llegar a empezar a trabajar y de qué forma. Pueden trabajar de forma analítica la orientación corporal, etcétera, etcétera. Pero pues acá tienen ustedes como una guía de, oiga, vamos a trabajar el marcaje. Bueno, pero ¿qué hay trabajo del marcaje? Bueno, lo primero, orientación corporal frente a la pelota y dependiendo de la altura de la pelota. Bien. Se, después que podemos ir trabajando o de la mano que vamos trabajando, etcétera, etcétera. Todo esto son estrategias o herramientas que simplemente quien les habla intenta condensar, porque esto es un cúmulo de mucha información, pues, pero que se trata de condensar para que ustedes tengan, muchachos, esa orientación y ese paso a paso, ¿no? Esa posibilidad de desarrollarlo. Yo les quiero decir, acá hacer un paréntesis. Cuando ustedes tengan la posibilidad, espero que lo hagan, eh, de preguntarle, por ejemplo, a alguno de sus colegas, a alguno de sus compañeros que está estudiando, a alguno de sus compañeros de trabajo que estén en fútbol, y como quien no quiere la cosa un poco, de pronto háblele, empiecen a dialogar, a debatir sobre la fase defensiva, a ver qué les cuenta él, qué conocimientos tiene y ustedes qué pueden comentarle, para que de una u otra manera tengan un termómetro de cuánto hemos avanzado en la fase defensiva, ¿no? Y que también si tenemos ese avance conceptual, pues muy seguramente tendríamos que tener un avance en el desarrollo metodológico en las sesiones de entrenamiento. ¿Esto? No sé si alguno ha tenido la posibilidad de conversar de esto frente a otro compañero. Sí, Pues no, de no, mi no, parte, sí. profe, pues tengo compañeros que ya van en la segunda etapa de iniciación y pues ellos me hablan de cómo la estructura, de lo que han visto
y demás, Ok, pero sí, sí hemos hablado como de eso. perfecto. Cuando tengan la posibilidad y revisen y hablen con compañeros de otra universidad, de otros trabajos, etcétera, y ustedes pueden hacer su parámetro de cuánto también hemos avanzado, que eso es importante, ¿no? Para que se den cuenta que, pues, de una u otra forma, ustedes están teniendo, pues, un tipo de, digamos que de avance significativo, me parece a mí. ¿Listo? Marcajes individuales o zonales para poder defender, tener más opciones de remate, ¿cierto? Deberemos saber si los defensores del equipo rival, por ejemplo, si estoy haciendo mi análisis, van a marcar al jugador individualmente o lo van a hacer de forma zonal. Yo como entrenador debo tener la capacidad táctica cuando yo estoy en el otro lado, en la fase de ataque, de tener un plan A, un plan B. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Si los jugadores, mejor dicho, el equipo rival, nos plantea una marca individual en ese bloque defensivo, por ejemplo, bajo. ¿O qué debemos hacer si lo hacen de forma zonal? ¿Qué comportamientos yo puedo tener? Eso, pues, yo sé que sobra decirlo, es el plus de nuestro trabajo, tener un plan A y un plan B y que el equipo lo pueda desarrollar. ¿Listo? Por ejemplo, la selección mexicana normalmente marcaba de forma zonal a los atacantes, es decir, uno en el primer palo y otro en el segundo palo se ubicaban, distribuían racionalmente el espacio. ¿Listo? La Juventus, por ejemplo, defiende de forma individual y lo ideal es evitar los goles en jugadas en que vienen, digamos, de centro. Entonces ahí toman la referencia individual y tratan de anular, perdón, a ese jugador que ataca muy bien los espacios y que ataca muy bien la pelota. Esto está en referencia al tipo de marcaje, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente. Bien, analicen ahí 30 segunditos de la imagen y para que me puedan contestar, por favor, qué tipo de marcaje están utilizando, por favor. Individual o zonal. Combinado, profe. Yo lo veo combinado porque hay dos jugadores, hay un lateral y hay un central que están haciendo marca individual y hay otro jugador más o menos como en la altura, donde termina la media luna, pero adentro de las 16:50 que hace marca zonal y ya el otro ya Perfecto, tiene marca individual. perfecto, muy bien. ¿Quién más? Entonces, podemos observar que la línea defensiva en este bloque defensivo bajo está haciendo una marca individual, la línea defensiva. Individual, individual. ¿Listo? La línea defensiva. Intentando tener superioridad numérica. Pero hay un aspecto importante y es que se intenta generar superioridad atacando zonas. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy seguramente, el análisis ¿cuál es? Es la pelota va a ser o va a llegar por centro y la intención es que esta pelota sea atacada, por ejemplo, si viaja en esta dirección, ¿cierto? A una altura, pues obviamente significativa, sea atacada por este jugador que está libre de referencia de hombre, él ataca la pelota y él ataca la pelota con referencia al hombre. ¿Me sigo? ¿Me siguen? Y sucede exactamente lo igual si la pelota va retrasada al segundo palo, ataca la pelota y él ataca la pelota con la referencia al hombre. Bien, ahora alguno de ustedes podrá decir, uy, profe, hay mucho espacio libre en la zona de la segunda pelota o en la segunda acción. Sí, claro, pero pues ustedes ya reconocen que eso depende de diferentes tipos de estrategias y muy seguramente si la pelota eh, es defendida, por ejemplo, atacada aéreamente por este jugador, y gana, pues a la segunda acción va a tener que ir el jugador que quedó libre. O sea, este jugador tendría que ir y atacar la pelota. Bien, sí, más o menos, muchachos. Sí, profe, ahí Sí, señor. Está clarísimo, ¿verdad? En la zona, en la línea defensiva, hay marca individual. Ya sabemos que es una marca individual. A la primera acción, acá lo voy a poner para que lo vean, a la primera acción a la que tienen que responder esa línea defensiva, la primera acción es, pues va a ser un centre, o sea que la primera acción es defender esta zona.
Y a esta primera acción, ellos están marcando individualmente. Ustedes me dicen, profe, pero acá entonces es una segunda acción, una segunda jugada. Pero la primera tienen la marca individual. Esto de hecho con superioridad numérica y soportes hacia la zona. Esta, ¿qué tipo de marcaje será? Profe, ese para mí es un marcaje zonal. Listo, en cuanto a lo que vamos trabajando en la línea que quiero que ustedes revisen, de ese último bloque defensivo, en esa última línea, es una marca zonal. Zonal, la proximidad, 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 con una distribución en, en la zona. Ojo a lo que voy a decir, muchachos. Todos los marcajes tienen sus ventajas y sus desventajas. Si se marca de forma individual, podemos generar espacios. Así el extremo ataca el primer palo y libera el segundo. ¿Listo? Para que entre obviamente un juego interior o un interior. Y si defienden en zona, podemos movernos a los espacios libres o ir dos jugadores a un mismo espacio. Si están defendiendo en zona, ¿verdad? ¿Me siguen ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Y Sí, como señor. recomendación se les manifiesta que para desequilibrar y tener un tipo de ventaja a una defensa zonal, hay una recomendación que se podría tener en cuenta y es que dos jugadores atacan el mismo espacio. O sea que este jugador podría estar muy cerca de este otro. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Acá está el muñeco. Que dos jugadores atacan la misma zona. ¿Qué puede suceder? Que hay un desequilibrio numérico también, ¿no? O sea, este solo jugador, si está acá por la espalda de este, pues va a tener la referencia en su zona, que muy seguramente será esta zona, dos jugadores. Entonces tendrán superioridad numérica e intentar desequilibrar positivamente para el equipo que va a lanzar la pelota. Entonces ya ustedes hoy, por ejemplo, ya tienen clara una estrategia. Oiga, si el equipo rival defiende en zona, cuando nosotros lleguemos a ese último cuarto y estemos para finalizar, la directriz es que dos jugadores me ataquen una misma zona. Puede ser el primer palo, la zona interior, la zona del segundo sector. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, ¿Y señor. eso quién lo debe tener claro? Pues primero el entrenador, segundo pues los jugadores y entonces tiene que trabajar. ¿Listo? Por el contrario, si es marca individual, pues hacemos unos desplazamientos que persuadan el movimiento de mi marcador y generemos espacios. Entonces, por ejemplo, si fuese una marca individual en esta acción, muchachos. Ojo, si acá este muñeco estuviera acá en este en este espacio, acá lo voy a poner, disculpen ahí los dibujitos. Listo, está en este espacio, este muñeco, este acá no existe. Y tiene la referencia del jugador, marca individual. ¿Listo? Y este se mueve rápidamente al primer palo. Este hace un movimiento distractorio al segundo palo, donde se genera el espacio. En la mitad. En Puede el ser centro. atacado por un jugador que llegue a la mitad, un interior, como la explicación de hace un momento. Pero esto yo lo debo trabajar en esta fase de ataque. Algunos jugadores tienen como ustedes lo vieron en los principios tácticos, un nivel de improvisación significativo y generan y ven lugares y estrategias que para los demás casi que son imperceptibles, entonces sacan una ventaja, pero nosotros debemos trabajarlo. Ahora bien, en la fase defensiva, que es lo que nos atañe hoy, esto debe estar trabajado, debe estar trabajado. Listo, espero que vamos ahí siendo como claros. Miren las zonas defensivas que están trabajando ellos, por favor. ¿Se dan cuenta de algo, de otra particularidad? ¿De qué?
¿Qué Profe, observan ahí en la imagen? pues yo veo que están dejando mucho espacio para algún posible rebote. Sí, perfecto, pero ¿cuál será la zona en esa altura de la pelota? ¿Cuál será la zona que tengo que defender? La 5,50. La primera acción de juego, ¿cierto? Donde muy seguramente pues va a ir la pelota y observen cómo hay un marcaje individual con referencia a jugadores muy importantes en ese juego aéreo, ¿no? ¿Saben quién era este jugador, no? En ese momento en el Tottenham. Individual y jugadores que están ubicados en la zona estratégicamente. No es la misma acción que teníamos anteriormente. Es en otra acción, pero miren que el comportamiento es casi exactamente el mismo. Bien, porque la zona defensiva, que es lo que estamos viendo ahora, la zona defensiva dentro de este bloque defensivo bajo, pues muy seguramente es esta, muchachos. Y hacia ahí tengo que atender la primera tarea. Es, por ponerlo en algunas otras palabras un poco más castizas, muchachos, ojo, para espero que me entiendan el ejemplo. Si ustedes tienen una cobija pequeña, por llamarlo de alguna manera, y se quieren tapar la cabeza, ¿qué se destapan? Los pies. Los pies. Y ya pues depende de Brian o de Diego, que aquí es donde quieren tener un poco más de calor, si en la parte superior o en la parte inferior, donde se abriga. Acá sucede lo mismo, como el espacio es tan amplio y las zonas defendibles son tantas, y yo debo tener la capacidad, por ejemplo, este jugador debe tener la capacidad de defender grandes espacios, porque es una característica internacional que nuestros jugadores no tienen. Estos jugadores defienden grandes espacios son estos espacios, grandes espacios, y mis jugadores, lastimosamente, en Colombia, podemos decirlo, no tienen esa habilidad, no somos muy buenos defendiendo, perdón, grandes espacios, ¿listo? O defendiendo quizás, yo creería, los pequeños espacios, ahí de pronto podemos tener algún tipo de ventaja, ¿listo? ¿Qué quiere decir atacar o defender, perdón, pequeños espacios? Pues muy seguramente acá podemos poner a otro jugador colombiano que está también en la liga inglesa, jugando de central, y si la pelota va ahí y va por arriba, él va a ganar. Cuando se encuentra bien y no está lesionado. Ya saben a quién hago referencia. Pero cuando tiene que salir a grandes espacios, no tenemos una gran habilidad. Ellos quizás de pronto por eso tienen esa ventaja. Y si queremos nosotros hablar un poco de esa característica, pues podríamos, ojalá, poderle preguntar a Pep Guardiola, porque los últimos refuerzos que él vinculó a ese City que ya es campeón, creo, ¿cierto? ¿Ya es campeón el City? Sí, profe, Sí, ayer se profe. confirmó. Ayer. Eso, El ayer se Manchester confirmó. perdió. ¿Por qué los refuerzos fueron en su fase defensiva? Hablando puntualmente también de ese central, ¿no? Porque hay algunas estrategias que como entrenador uno debe ir evidenciando y fortaleciendo. Entonces, la zona defendible es esta y la primera tarea está excelentemente hecha por el Newcastle. Esto, obviamente, miren el tiempo en el que van. ¿Qué tiempo va? 5 minutos con Ah, 8 segundos del bueno. primer tiempo. Ah, bueno, David. Hay que esperar a ver qué pasa con ese juego, a esa dinámica, al minuto 25, al minuto 30. Y bueno, porque pues ya va a haber obviamente un tipo de desgaste diferente. Y eso lo debe contemplar también el entrenador. Ocupación. Acá vamos a ver, por ejemplo, una ocupación del área, muchachos. No es una fórmula matemática, pero lo menciono, no, yo creo que nos tendríamos básicamente, yo creo que una clase simplemente para hablar de esto, eh, pero simplemente lo menciono para que ustedes tengan un conocimiento y lo puedan de pronto, obviamente, profundizar más adelante. Cuando yo estoy en la fase defensiva, y si estoy trabajando, puede ser zonal o individual, ¿cierto? El marcaje, hay un aspecto importante que yo debo tener en cuenta que se llama la ocupación del área, muchachos. ¿Me siguen hasta ahí? Es que he tenido problemas con internet y no sé si... Sí, profe, ahí se escucha Sí, bien. profe. Ah, perfecto. Bien. Miren, la ocupación del área. ¿A qué hace referencia la ocupación del área, Ángel? Con la imagen que ves ahí, con lo que tienes enunciado. En la ocupación del área se refiere a los jugadores que están ocupando como tal esa parte, esa zona. Lo dijo perfecto.
Entonces miren que acá hay una marca individual que es otro tema. Vayan uniendo todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo sé que ustedes son muy acuciosos y muy prolijos en eso, pero si ustedes de verdad tienen esa gran capacidad de síntesis, la están aplicando ahora, van a tener mucho material para estudiar y van a tener una ventaja significativa cuando estén ya en su desarrollo de su trabajo táctico. Marcaje individual. Mire que la referencia solamente son dos jugadores que están atacando el área a un posible balón aéreo, ¿sí? Yo tengo 5 jugadores que están ocupando mi área. Pero hay una ocupación racional de los espacios, no lo pueden olvidar. Mire que por más que tenga una marca individual, hay una ubicación de los espacios. ¿Por qué? Porque muy seguramente hemos trabajado, ¿cierto? Que yo necesito tener jugadores frontales al área. Frontal al área, frontal al área. Están frontales, estos están un poco más perfilados, ¿se dan cuenta? Si se dan cuenta, miren la posición de los pies. Es como el Photoshop que utilizan allí para algunas noticias. ¿Sí, sí me siguen? Sí, señor. Listo. Frontales, frontal al área. Listo. ¿Hay jugador en el segundo palo? O si la pelota llega en el segundo palo, mejor. ¿Podríamos tener un jugador que defienda ese espacio? Sí, profe. Sí, profe. Claro, por supuesto. Y aparte no solo uno que tiene referencia al hombre, dos con este jugador que está más atrasado, aunque esté más adelantado, pero llega. Al primer palo si la pelota viaja, También, profe. claro, mira acá el jugador que Hay se dos desplaza. jugadores. Se desplaza, este viene hacia afuera, que está obviamente más cerca, hacia el espacio, está más cerca, una altura más cercana, y este muy seguramente tendrá que cambiar su posición y hacer ahí algún tipo de cobertura en caso tal o relevo. ¿Listo? El espacio está entre el portero y la línea defensiva, está bien. ¿Listo? No está tan encima el portero para que pueda tener un campo de acción y de visualización, y tampoco está tan amplio para que la pelota llegue y ni siquiera el arquero pueda salir o el jugador pueda reaccionar. ¿Listo? Y pues tenemos jugadores ubicados a otra altura frente a la pelota. Entonces, esta ocupación del área no es al azar, debe trabajarse y tiene que conocerse. Y yo ubico, ¿cierto? Por funciones y roles y teniendo en cuenta algunas habilidades allí, algún tipo de jugador. Ocupación del área. Observen ahí la imagen, chicos. Orientación corporal de los defensores. Ahí eso aplica para todo, hasta ustedes se dan cuenta, hasta el fútbol profesional de élite. Pero pues muy seguramente tomará una plusvalía cuando lo estamos mencionando en fases formativas y fuerzas básicas, ¿no? Aunque así sean jugadores profesionales, pues la intención es que continúen aprendiendo y creería yo, desde mi ignorancia, que así sean jugadores de esa categoría, pues pueden aprender algo y nosotros como entrenadores le podemos seguir enseñando, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. señor, profe. O si no, no tendríamos casos como los que, por ejemplo, presenta Gamero, por ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan a Villa, el que está en Boca, cómo jugaba cuando, antes de que llegara Gamero al equipo acá de Colombia que él estaba. Jugador habilidoso, pero diferente. Gamero le enseña otras habilidades, le permite que él fortalezca lo que era bueno y quizás que también obviamente fortalezca algún tipo de habilidad y le da otro tipo de estrategias y herramientas. Y miren que así ha llegado y se ha podido mantener en ese juego tan difícil, ¿no? Ojalá que suceda lo mismo con este jugador que tienen que es joven, se me olvidó el nombre ahora. Nicolás, ¿cómo se llama? Que juega por fuera por la derecha, Nicolás. Rivaldo, profe. Rivaldo, muy seguramente un buen jugador, creería que es un buen prospecto de jugador para el fútbol profesional colombiano, para el fútbol nacional, y creería yo que si tiene la posibilidad de seguir aprendiendo de este entrenador, va a tener otras fortalezas que le van a permitir quizás poder hacer un buen papel en el fútbol internacional. Bien, entonces miren que sea a ese nivel, pues nosotros debemos tener claro también a través de la observación, el análisis
y pues de mi capacidad, aportarle a los jugadores. No importa, de hecho, al nivel que se encuentre, ¿no? Creo que siempre pueden aprender. Entonces, miren que acá, por ejemplo, si para nosotros en algún momento hemos escuchado, que no marquen en línea, etcétera, etcétera, acá vemos un comportamiento de este jugador, ¿cierto? ¿Están perfilados adecuadamente? Sí, todos de pronto están muy bien perfilados, hacen la basculación como va en orientación al juego, bien perfilado por si hay una pelota larga o una pelota corta, ¿cierto? Pero podemos ver que hay un desequilibrio en la línea, ¿listo? Porque hay un desequilibrio en la línea defensiva. ¿Quién se anima a decirlo? Por el perfil en el que se encuentra ese defensa. No te escuché muy bien. Por el perfil en que se encuentra ese defensa. Entonces, el perfil me parece que está bien. ¿Sabes qué sucede? Es que la altura de él es superior a la altura de los demás compañeros. Miren que ellos están en la línea y él está atrás. Este jugador en azul está habilitado por él y ya está superando a su marcador cercano. Una pelota aérea a la espalda de este jugador, muy difícil que este jugador pueda llegar. Si lo supera, ¿no? En fases formativas, fuerzas básicas, algunos de nosotros y los entrenadores dicen, no señor, quiero que no me marquen en línea, pero que hagan usualmente sucede. Vamos a hacer referencia a ese último hombre o el delantero de ellos. ¿Cómo hacemos referencia cuando estamos montando la línea defensiva y ellos siguen en progresión como está en este ejemplo acá? Pues uno de ellos, de los centrales, lo toma. ¿Qué quiere decir? Que lo marca un poco más férrea, cerca, corta la línea de carrera, que es un dato que lo pueden apuntar ustedes allí en su cuaderno de notas. Quieren mejorar esa fase defensiva cuando el juego aéreo viene en contra, corten la línea de carrera del que ataca la pelota. Pero entonces les decía, este jugador lo toma y el otro central sobra un poquito más. Marca individual tomado y el otro sobra un poquito más. Pero cuando estoy trabajando en zonal y estoy marcando mi línea defensiva, la intención es que estemos a la misma altura todos. Obviamente con proximidad hacia la pelota, ¿no? Haciendo como un bananito. ¿Me siguen? Sí, señor. Perfecto, gracias, Diego. Pero Perfecto. Ahora vamos a revisar dentro de, pues obviamente, el bloque bajo, de los tipos de marcajes, los comportamientos en incorporaciones. Recuerden que vimos una estructura circular donde estaban algunos aspectos que íbamos a revisar. Las incorporaciones de los jugadores de la segunda línea o detrás de los equipos atacantes, situaciones de finalización, debemos revisarlo. Por lo tanto, debemos observar si los defensores, en este caso, jugadores de la línea de los medios, usualmente, ¿cierto? Siguen a sus marcas o dejan libremente ese movimiento. Yo lo debo analizar. Para controlar lo anterior, podemos tener en cuenta los tres siguientes aspectos. Eso es a modo de consejo. ¿Listo? El primero donde yo puedo observar, fijar mi observación sería cuando el balón se encuentra en el carril lateral con posibilidad de ser centrado. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si yo tengo el balón al carril lateral con posibilidad de ser centrado y más si logro centrar, puedo visualizar cuál es el comportamiento de esa segunda línea o la primera línea defensiva, que podrían ser los mediocampistas, a ver si ellos siguen la jugada, cierran espacios, ocupan racionalmente el espacio, si por el contrario simplemente no acompañan la pelota y le delegan toda la responsabilidad a la línea defensiva para que gane el duelo aéreo. Y ellos se encargan simplemente de controlar la segunda acción. Eso podría ser una observación de ese comportamiento. ¿Listo? El segundo, cuando el balón está centrado, ¿cierto? Y se puede y se puede filtrar un pase. Ahí reviso cuál es el comportamiento de los jugadores cercanos y los jugadores un poco más lejanos. Tercero y último, ¿cierto? Analizar en qué zonas se producen más desequilibrios o espacios libres para poder aprovecharlo, ¿cierto? Con incorporaciones de otros jugadores. ¿Qué querrá decir incorporaciones, muchachos? Pues digamos que cuando en la zona defensiva la incorporación es de pronto cuando viene un mediocampista a hacer ese acompañamiento ahí en la defensa. Ese podría ser uno en cuanto a la fase defensiva, muy bien, perfecto. Cuando el extremo se mete al lado del lateral, ¿cierto? También podría ser otro.
para formar una línea un poco más férrea y cerrar esa línea contraria por si ellos quieren hacer un cambio de orientación. ¿Verdad? Perfecto, Brian, muy bien. Los laterales, por ejemplo, el Barcelona en ataque tienen mucha aparición en finalización, ¿cierto? Llegando desde atrás. Eso también puede ser una incorporación. Obviamente pueden existir en la fase defensiva y ofensiva. Entonces yo reviso cuáles jugadores del equipo rival hacen las incorporaciones. Ya identificamos, por ejemplo, que si enfrentamos al Barcelona, Fútbol Club Barcelona, pues son los laterales. Entonces yo debo generar una estrategia defensiva desde mi bloque defensivo bajo para neutralizarlo. ¿Listo? Y por ende hay que ver si el lateral, por ejemplo, obviamente de mi equipo se hace cargo de este jugador que hace la incorporación, o sea, si el lateral de ellos se liberó y llegó hasta allá, si se hace cargo mi lateral, ¿listo? Que si pues obviamente que se está insertando para defenderlo, ¿cierto? O salen los centrales o el extremo, quien lo defiende. Usualmente, por ejemplo, el juego se está desarrollando por fuera, llevan la pelota, intentan hacer el juego interior, el extremo se tira un poco más para adentro, o el volante que está jugando por izquierda, por ejemplo, el lateral izquierdo se libera e intentamos ocupar ese espacio ahí en esa fase ofensiva. Ahí debemos tener claro nosotros si mi lateral es quien sale y hace el taponamiento de la oposición, o si por el contrario mi extremo tiene que, apenas vea que el lateral se va a desdoblar, seguirlo y continuar hasta donde le alcance y llegue. Por ejemplo, en América, algunos momentos la intención se hacía bien y Duván tenía que seguir a ese lateral que se liberaba. No sé si ustedes lo observaron. ¿Qué sucedía profe, cuando... cuando el lateral era Edwin Velasco. Exacto. ¿Y qué sucedía cuando se les acababa el tanque? Pues el equipo rival evidenciaba eso, Duván no acompañaba y intentaban hacer un 2 contra 1 a ese lateral. Que sí era lateral y que tenía gran experiencia y por eso de pronto salía avante en algunas jugadas. Listo, en bloque bajo muchas veces los equipos se olvidan de estos jugadores que entran en la segunda línea y es una gran ventaja obviamente para el equipo que tiene la pelota. Entonces, otro aspecto que tenemos que y debemos revisar pues esas incorporaciones. ¿Listo? Un aspecto no menor, muchachos, ya vamos finalizando, es el dominio del juego aéreo. ¿Listo? Podemos revisar el juego aéreo del portero. Usualmente los porteros ahora, no sé, pues ahora o sí siempre, porque quién soy yo para decirlo, pero se les ha exigido últimamente una gran capacidad para el juego con los pies. No sé si lo han notado. Y cada vez son más importantes, ¿sí? ¿Lo han notado o no? Pues, profe, cuando Sí, yo profe. jugaba, me mantenían mucho más, era la fase de atajar balones, casi nunca me entrenaron a función de pies. Ah, bueno, de pronto tuviste la experiencia donde para quien les habla, la tarea primordial era importante. Ahora hay mucho trabajo con los pies y pues obviamente muchos trabajadores de arqueros pues lo hacen de manera muy profesional y holística y tratan de hacerlo de la manera más integrada posible. O sea, que sea un arquero muy completo. Pero la primera función del arquero es atajar, muchachos. ¿Me siguen? Es atajar. Para quien les habla, yo creería que un portero no debería tener mayor cantidad de pases o recepciones, o sea, de vinculación de juego, de pases o de toques a la pelota, como ustedes lo quieran referenciar, por ejemplo, que un delantero. Yo no lo puedo concebir. ¿Quién marca los goles? Los delanteros y algunas veces los mediocampistas. Bueno, pero el delantero debe tener y tenemos que hacer que llegue la pelota ya. Porque en algunas estadísticas revisamos si el arquero tiene más toques a la pelota que estos jugadores que ganan pues 3 veces más que el arquero, por ejemplo. Si el delantero es el que gana más, pues démosle la pelota y que resuelva él. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿a qué voy con este paréntesis? Que es importante que nosotros evaluemos primero esas funciones esenciales del portero,
Obviamente a quien no le gusta tener un portero, pues como estos dos porteros que mencionamos las sesiones pasadas, que tienen una gran capacidad de juego con los pies, que sea quien saque el equipo limpio de atrás, que me sirva para recepcionar una pelota para cuando hago un pase de seguridad retrasado, eh, que me sirva como atracción para que el equipo rival salga y haga la presión alta, etcétera, etcétera. Pero tiene unas funciones vitales para, por llamarlo de alguna manera, para mi equipo, que son esenciales y primarias y debo revisar. Dentro de esas es el juego aéreo, muchachos. ¿Listo? Entonces podemos revisar ese juego aéreo del portero y obviamente también pues de mis jugadores. Dentro de estos jugadores podemos mencionar, pero pues todos entran, por eso digo de mis jugadores, pero deben entrar los defensores, recuerden, y los mediocampistas en algunas ocasiones. Y en pelota parada, tiros de esquina, pues también obviamente en esa fase defensiva es muy importante el apoyo pues de los más adelantados delanteros extremos. ¿Listo? Que participen o que nosotros tengamos como actores principales en esa fase defensiva. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No sé. Si voy muy Por el momento rápido. todo claro, profe. Todo claro, profe. Ay, disculparán si voy muy rápido hoy, pero bueno, la intención es que podamos finalizar hoy este aspecto. ¿Listo? Entonces tenemos un ejemplo. Godín y Jiménez en el Atlético de Madrid, junto al portero, ganaban todos los centros por su potencia y capacidad aérea, ¿cierto? Eran y fueron, digamos que muy reconocidos por ese juego aéreo, ¿verdad? Ahora, en fase defensiva y ofensiva, ¿no? Porque también se marcaban algunos goles importantes por parte de Godín. En el caso de Tottenham, los mediocentros y los centrales tienen altura, ¿cierto? Estos son los que suelen sacar los balones por arriba. Entonces mire que acá están. En el Tottenham, por los biotipos de los jugadores, ¿sí? Hay algunas tareas importantes y asignadas a los mediocentros, ¿cierto? O digamos así, a los mediocampistas, que ayudan en esa fase defensiva para que saquen esas pelotas aéreas. Bien, entonces yo identifico, por ejemplo, si viene una pelota aérea, entonces yo le digo a mi volante interior que se incruste dentro de mis dos centrales y que sea él quien me ataque las pelotas y que él sea el que juegue los balones divididos, que ataque esos balones divididos. ¿Listo? Que vaya al duelo aéreo, por llamarlo de alguna manera, porque tiene una gran capacidad y así no genera un desequilibrio y hago que duden mis dos centrales, por ejemplo. Otros equipos pueden tener un perfil de jugador que domina menos estos aspectos y es relevante conocerlo. Por ejemplo, si yo me enfrento al Deportivo Tapita y se reconoce que no tiene una gran habilidad en este juego o no maneja muy bien, no tiene un dominio del juego aéreo, pues muy seguramente mi estrategia en la fase ofensiva pues puede ser utilizar el balón aéreo de costado, frontal, largos o cortos para poder finalizar la acción. ¿Listo? Entonces yo lo debo reconocer. Por este motivo hay que conocer o concretar quiénes son los jugadores fuertes y los jugadores más débiles. Además, obviamente, pues de conocer las habilidades propias del portero. ¿Listo? Y esto lo podemos mirar nosotros, muchachos, y acaba la acción para la tarea de la presente semana. Ustedes utilizando el video complementario 2, ¿ya lo revisaron? ¿Cómo, profe? Chicos, ¿ya revisaron o ya tienen el video complementario 2? El que enviaste la semana pasada por el grupo, ¿cierto? Sí, señor. Es para que trabajen en ese, ¿listo? Entonces, con el video complementario 2, ustedes van a hacer el análisis, ¿cierto? Del dominio de juego de uno de esos equipos. Dominio del juego aéreo, ¿no? No vamos a hacerlo todo como lo hicimos de pronto el bloque defensivo bajo medio. Simplemente del bloque defensivo bajo vamos a analizar, ¿cierto? Ojo, del bloque, en este orden, mire, bloque bajo, para ver los tipos de marcajes, ¿cierto? El dominio del juego aéreo. Y vamos a utilizar tres aspectos, ¿listo? Los centros laterales, debo identificarlos cuando ocurran y así puedo hacer el análisis, ¿cierto? Los centros lejanos y los balones en profundidad. No sé si tienen alguna pregunta de la tarea.
No, profe, por el momento todo claro. Listo, entonces podemos hacerlo por parejas, máximo por parejas o de forma individual, como ustedes lo prefieran. ¿Listo? Y vamos a analizar el bloque defensivo bajo, en el tipo de marcaje, el dominio del juego aéreo. En estos tres momentos que se repiten muy seguramente en el desarrollo del juego. ¿Por qué? Porque es como consejo y tips que allí los van a poder evidenciar con mayor facilidad. Entonces van a afianzar esa habilidad. ¿Listo? Oye, profe, ¿pero qué vamos a analizar? Pues todo lo que hemos visto en el bloque defensivo bajo. Quién ataca la pelota, perfilamiento, alturas, todo lo que ya vimos del bloque defensivo bajo, vamos a vinculárselo a este análisis, pero solamente en estos centros laterales, centros lejanos y balones en profundidad. ¿Listo? Defensa del juego directo, pues esto hace referencia a cómo defiende el equipo los balones largos. ¿Listo? Que muy seguramente tienen que y van de la mano en este aspecto. Balones en profundidad, a la espalda de la línea defensiva, que son utilizados muy seguramente en este juego directo. Entonces debemos nosotros también tener una estrategia para defenderlos, obviamente tácticamente, y podemos pues poder analizarlo en mi propio equipo, en el equipo rival. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con esos envíos largos hacia la segunda línea del equipo. Puede ser el juego estático o dinámico, pero ya saben que se encuentran estos dos aspectos y yo puedo analizarlo. El segundo, en el juego dinámico, pues se desplazan normalmente jugadores de la línea defensiva o el portero, en algunas ocasiones un mediocampista. El objetivo de estos envíos es buscar la lucha de hacerse con la segunda jugada, ¿cierto? O de ganar la espalda en la línea defensiva, utilizando pues el juego directo. Entonces, ¿cómo defiendo o qué debo tener en cuenta para defender ese juego directo, ¿no? Entonces podemos analizar básicamente, o yo lo aconsejo, dos epicentros para hacer esa defensa del juego directo, que son muy importantes. ¿Listo? Que lo puedo hacer a través, obviamente, de este juego estático y ese juego dinámico. Y el primero sería, chicos, ¿cuál sería el primero? La estructura. Profe, Perfecto, la estructura para hablar en un primer momento de la organización del equipo. Recuerden que cuando hablamos de estructura, eso es organización. ¿Listo? Y algo muy importante es el comportamiento en la segunda jugada. Eso para tenerlo en cuenta en el momento del análisis del juego directo. Entonces vamos a hablar un poco de esa estructura. ¿Listo? Entonces, cuando vemos la estructura, ya sea pues del juego estático, ¿cierto? Que puede ser producto de una falta lejana o normalmente también puede ser de un servicio de la portería. Ahí yo estructuro, en algunos casos, dependiendo de las alturas de esas faltas o la potencia de ese saque del portero, pues un bloque defensivo bajo y debo montar una estructura. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, señor. Listo. Cuando el balón se encuentra parado, tendremos que analizar bien cómo el equipo se organiza para defender el juego directo. ¿Listo? Y para ello, no lo dejen pasar por alto, estamos hablando del estático. No se van a de pronto ir como confundiendo. ¿Listo? Y podemos utilizar dos aspectos claves. El primero, jugadores que disputan el balón. Eso lo debo definir, lo debo tener claro. Cuando yo no lo tengo claro, genera un poco de incertidumbre y por eso se alteran, digamos, que los roles y los comportamientos, y en algunas fases defensivas pues damos ventaja al equipo rival. ¿Listo? Y algo que no es un dato menor, que es el comportamiento del resto de los jugadores. Eso en el juego estático. ¿Listo? El jugador que disputa el balón, pues tenemos que saber qué jugadores van a disputar ese balón directo desde el punto de vista defensivo. Es decir, por ejemplo, quién va al salto. Ya les explicaba anteriormente un ejemplo, si es el mediocampista, si es el central o si es el lateral, teniendo en cuenta su biotipo, su estructura, su habilidad, su inteligencia de juego y demás. ¿Listo? Y pues en el comportamiento del resto de jugadores, pues cómo se organiza el equipo para poder hacerse con el balón, sea de primera o de segunda jugada. ¿Listo? Hay algunos equipos, muchachos,
que le apuestan allí a hacerse el balón a la segunda jugada, porque obviamente pues la intención es, voy al duelo aéreo, intento impactar la pelota, golpear la pelota con intención de pase hacia una zona segura que ya pues obviamente nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Eso en referencia a los balones de costado. Bien, en el juego estático el equipo tiene tiempo para posicionarse. Esto puede decir que quizás es un poco más fácil la organización en cuanto a la estructura, ¿cierto? En cambio, en el juego dinámico, pues es más difícil, ya que el equipo debe calcular la distancia, los tiempos, ¿cierto? Y quizás a veces estamos pues menos preparados para esto, tenemos menos tiempo para prepararlos. Bien, el Barcelona, por ejemplo, ¿cierto? Con Piqué, un Tití o Busquets, ellos usualmente de los tres que menciono, está la distribución de quién va al salto dependiendo de la altura donde llegue la pelota o a la zona. Pero usualmente ellos tres son los encargados de ir a atacar la pelota. Si la pelota está intentando ir a la segunda línea defensiva entre la espalda de los volantes y el central, usualmente va a Busquets. ¿Listo? Si va a intentar superar la línea defensiva, o sea, la espalda de los centrales, esa pelota, pues usualmente va a Piqué, y de costado, pues usualmente vamos con un Tití. Bien, esa podría ser como una distribución. ¿Sí me van entendiendo, muchachos? No sé si me he logrado explicar. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Entonces acá vemos la estructura pues varía y acá tenemos tres ejemplos de juego estático, ¿no? Una estructura que cambia, por ejemplo, cuando el balón está muy cerca al área, ¿cierto? Y podemos ir revisando cuando el juego ha sido interrumpido, parado por el árbitro debido a una falta. Esto cuando el balón sale del terreno de juego a uno de los dos pues costados, ¿cierto? Y uno de los equipos tiene que hacer el servicio de banda. Ahí yo también puedo, como es un juego estático, puedo hacer un planteamiento de la fase defensiva y de la estructura. Si es en mi primer cuarto o en la primera zona y es en contra, pues muy seguramente debemos generar o montar ese bloque defensivo bajo, ¿no? Y en ese bloque defensivo bajo ya tengo una estructura, ojo, con unas funciones determinadas. Y en el tercer ejemplo, como yo les mencionaba anteriormente, es cuando el portero tiene el balón y pues obviamente va a hacer la reposición o el servicio de la portería. Hay algunos porteros allí que tienen una gran potencia y ubicación, ahora ya creo que la gran mayoría, creo que todos, es una gran habilidad. Y pues allí, por la altura del viaje que va a tener la pelota, nosotros montamos un bloque defensivo bajo, ¿cierto? Y las funciones están bien distribuidas. Esta pelota viaja, miren que ya está aquí con la flechita señalando, y pues seguramente o el volante, si no ha superado tanto la línea, tiene que ir al duelo aéreo, y si supera esa línea, pues el central tendrá que atacar la pelota. En cuanto al juego aéreo, en un juego estático, el dominio del juego aéreo. Y para finalizar, pues ese juego dinámico, para ir finalizando, ¿cierto? Hay muchos equipos en la fase ofensiva que priorizan no tomar riesgos en el inicio del juego y buscan a los delanteros, otros jugadores con un envío largo. Entonces ahí se puede presentar usualmente ese juego dinámico, ¿no? Y yo debo también pues, reconocer cómo debe ser el funcionamiento, el dominio de ese juego estático a través del juego dinámico de mi propio equipo y cómo lo realizan los equipos rivales para intentar pues nosotros buscar la estrategia para vulnerarlos. ¿Listo? En este caso, cuando el balón está en juego, también debemos tener controlado como equipo, ¿cierto? Como equipo, quién va a responder o cómo vamos a responder a esa situación nosotros. Y para ello los aspectos a analizar pues podrían ser, como lo hablamos anteriormente, jugadores que disputan la pelota y los comportamientos del resto de los jugadores. ¿Listo? Tenemos que saber qué jugadores van a disputar este balón directo, quién va al duelo, como yo lo llamo usualmente en el desarrollo de mi trabajo. ¿Listo? Y cómo se organiza el equipo para poder defender esa pelota, teniendo en cuenta todas las posibilidades que se pueden presentar cuando el jugador va al duelo aéreo. Y para eso, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, de cómo se va a comportar todo el equipo, teniendo en cuenta pues obviamente esa segunda jugada, ¿cierto? Es importante trabajar y mencionar, o sí, trabajar, mejor dicho, que es lo que queremos finalmente. Posteriormente quizás hasta analizar el comportamiento en la segunda línea, ¿cierto? Una vez disputado el balón, sea que pues, la disputa aérea, el duelo,
¿cierto? Posiblemente pueden ocurrir una segunda jugada, usualmente ocurre. Entonces yo como entrenador y mi equipo debe responder a ¿qué ocurre cuando el equipo consigue hacerse de nuevo al balón? Bueno, fue pique de arriba, hizo el duelo aéreo, la orientación del juego iba hacia un costado, la toma su volante o su lateral y desde allí debemos tener claro qué vamos a realizar. Un contraataque, un ataque directo, un ataque posicional, un ataque organizado, hacemos un fútbol control, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué ocurre cuando no disponemos de la posición de la pelota? Fuimos al duelo, la perdimos, ganan la segunda acción, la peinaron, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, respondiendo, muchachos, a las zonas del campo, que eso no es un dato menor, a qué zona está, en qué altura y todas las zonas que tenemos que defender. ¿Listo? ¿Qué ocurre si hay una prolongación? Entonces, en este último aspecto, pues ahí nos va a ayudar para poder anticipar las secuencias del equipo. Ya sabremos qué podemos hacer en cada una de las situaciones. ¿Listo? O sea, si nosotros contemplamos que puede haber una prolongación a esa acción de ese duelo aéreo, viajó la pelota, es atacada la pelota, ¿cierto? Puede que pase o esta o esta. Entonces debemos y conocemos que hay una prolongación. Y yo la debo contemplar. ¿Listo? Hay equipos que directamente buscan realizar un pase en progresión en profundidad. Si se hace con el balón o a veces se quedan el balón e intentarán tener control con la posesión del balón y encadenar pues con esa fase ofensiva. ¿Listo? Haciendo pues seguramente un juego combinativo. Entonces, si yo reconozco las posibilidades, ojo, eso me va a la respuesta final, muchachos, de cuál es el comportamiento de la segunda línea. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, señor profe, todo claro. No, ¿Los profe. demás? Bueno, muchachos, perfecto. Acá finalizamos el bloque defensivo. Y la defensa o la fase defensiva. ¿Listo? No sé si todos acá les quedó claro la asignación de la tarea para la presente semana. Sí, profe, pues si mal no estoy es ver cómo se comporta, digamos, la zona defensiva en el juego aéreo. Ya, venga, ya se va a usar el balón por centros largos, centros cortos y por pases largos. Perfecto, excelente, Brian. Eso es lo que hay que hacer, utilizando los contenidos pues, que vimos hoy de ese bloque defensivo bajo. ¿Listo? Bien, Señor. muchachos. Sí, señor. Bien, Ángel, Sí, profe, está claro. Nicolás. Profe, todo claro. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta también la hora pues que logramos avanzar con profundidad, yo creo que en el próximo escenario, en la próxima sesión, vamos a empezar con la socialización, muchachos, de su producto y su proyecto de aula. Por favor, también si tienen algún avance nuevo en esta semana, ahí les voy a dar la posibilidad que lo carguen porque lo voy a revisar en la semana número 13. Y en la próxima sesión vamos a arrancar con la socialización, 5 minuticos corticos de lo que hemos avanzado y hemos construido. ¿Les parece? Sí, señor. Para que tengan sus presentaciones, su PowerPoint, su trabajo, su documento y lo puedan ir organizando de una manera más significativa. Entonces, en ese orden de idea, la próxima sesión arrancaremos, yo creería que un poco más en punto, si les parece. Listo, a las 7 para que nos alcance el tiempo y arrancamos con las socializaciones del proyecto de aula y posteriormente a eso van a socializar el trabajo que asignamos el día de hoy por parejas o de forma individual. Y entraremos a hablar de la fase ofensiva, ¿les parece? De acuerdo, profe. Entendido, profe. Listo, muchachos, les agradezco mucho su tiempo, su disposición, su puntualidad, su participación y estamos en contacto. Muchas gracias. Listo, profe, que pasó buen día. Hasta luego, Bueno, profe. por favor, cuídense Buen día. mucho. Igualmente.